¿Qué tal? Continuamos viendo propiedades de los líquidos en este video y en este video vamos a hablar de la capilaridad. Para comenzar a hablar de la capilaridad vamos a diferenciar entre dos tipos de fuerzas: fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Fuerzas de adhesión. Entonces, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unido a un líquido. Estas son fuerzas que mantienen unido a un líquido. Estas fuerzas son cualquiera combinación de fuerzas de las fuerzas intermoleculares que ya vimos anteriormente. Sin embargo, cuando hablamos de fuerzas de cohesión, nos referimos a esa combinación de fuerzas que mantienen unido a un líquido. Y las fuerzas de adhesión, estas son las fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie. Fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie. Estas fuerzas de atracción también son los tipos de fuerzas intermoleculares que ya vimos, y también, dependiendo de la superficie y el líquido que hablemos, va a depender de qué tipo de fuerzas intermoleculares son las que van a actuar en esa superficie. Por ejemplo, con respecto a esto, las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno del agua se enlazan fuertemente con las cargas parciales negativas de los átomos de oxígeno del vidrio. Como resultado, el agua se adhiere al vidrio. Entonces nosotros, pues, imagino que todos hemos visto en una ventana, como cuando llueve, como las gotitas de agua se quedan pegadas en el vidrio. Esto se debe a esta fuerza de atracción entre las cargas parcialmente positivas del hidrógeno en el agua con las cargas parcialmente negativas del oxígeno, las moléculas del vidrio. Y debido a esto, pues, el agua se pega en el vidrio, o como decimos coloquialmente, decimos que esta superficie de vidrio se moja. Entonces, ya que vimos estas dos fuerzas, fuerza de cohesión y fuerza de adhesión, podemos explicar qué es la capilaridad o acción capilar. Entonces, la acción capilar se presenta cuando un extremo de un tubo capilar de diámetro interno muy pequeño, por ejemplo, tenemos un contenedor con agua, y se presenta cuando ese tubo capilar con diámetro interior pequeño lo sumergimos en ese líquido. Entonces, si las fuerzas de adhesión superan a las fuerzas de cohesión, el líquido asciende por las paredes del tubo hasta que se alcanza un equilibrio entre las fuerzas de adhesión y el peso del líquido. Es decir, lo que va a pasar es que, debido a las fuerzas de adhesión, por ejemplo, si esto fuera vidrio y esto fuera agua, entonces el agua se va a empezar a pegar a ese vidrio. Las fuerzas de atracción entre la misma agua van a hacer que esa agua que se pegó jale agua de la superficie, y se sigue pegando y sigue jalando agua hasta que el peso del vidrio, perdón, el peso del agua que subió se equilibre con las fuerzas de adhesión entre el vidrio y el agua. Entonces voy a escribir un poquito de eso. La acción capilar se presenta cuando un extremo de un tubo capilar
capilar de diámetro interno pequeño, de diámetro interno pequeño, se sumerge en un líquido. Se sumerge en un líquido. Si las fuerzas de adhesión superan a las fuerzas de cohesión, superan las fuerzas de cohesión, el líquido asciende por las paredes del tubo. Por las paredes del tubo hasta alcanzar el equilibrio entre el peso del agua o del líquido y las fuerzas de cohesión. Hasta alcanzar un equilibrio entre las fuerzas de adhesión y el peso del líquido. Entonces, como ya les mencioné, vamos a imaginar que hacemos ahí un zoom. Entonces, debido a esas fuerzas de adhesión, el agua se pega al vidrio en las paredes, tanto adentro del tubo como fuera del tubo. Adentro del tubo, el agua empieza a subir por esas fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión de la misma agua hacen que la superficie sea el área mínima. Entonces, esa tensión superficial va a jalar agua del líquido y lo va a hacer ascender por ese tubo. Se sigue pegando a los lados, las fuerzas de cohesión mantienen el área mínima, entonces jala un poco más y se mantiene esa área mínima la superficie y vemos esa forma de parábola que se forma dentro del tubo y esto sigue este proceso hasta que este peso del líquido se equilibre con las fuerzas de adhesión que hay entre el vidrio y el agua. Entre más pequeño sea el diámetro del tubo, más va a subir el agua. Y pues eso es la capilaridad. Mientras más pequeño el diámetro del capilar, mayor es la altura que asciende el líquido. Y una última cosa que hay que decir antes de terminar este tema es que, por ejemplo, vamos a ver la comparación entre el agua y vidrio. Y el vidrio y vamos a tener mercurio y vamos a ver la forma que adquiere el líquido dentro del tubo capilar. Entonces en el agua el menisco de la superficie del líquido es cóncavo, tiene forma de U, como aquí podemos ver, porque las fuerzas entre el agua y el vidrio son más intensas que las fuerzas que hay entre las propias moléculas de agua. Entonces el vidrio jala las moléculas y las hace subir por su superficie, pues como por el efecto capilar. Y se forma esta forma de U en el menisco de la superficie. Sin embargo, si por ejemplo tenemos mercurio, como en este otro caso, el menisco de la superficie del mercurio es convexo, tiene forma de domo, como lo vemos aquí, porque las fuerzas de atracción entre los átomos de mercurio son más fuertes que las fuerzas de adhesión entre el mercurio y el vidrio. Y bueno, eso es lo último que les quería mencionar de esto de la capilaridad. Y pues aquí tenemos un esquema de cómo las moléculas los átomos de mercurio se mantienen unidos entre sí y no interactúan con el vidrio, mientras que el agua sí interactúa entre la misma agua, pero también interactúa con más fuerza con las moléculas de la superficie del vidrio.
Entonces esto es todo con respecto a la capilaridad. También este tema lo explico en los videos de física recreativa. Si lo quieren ver ahí con un poquito más de detalle, también pueden checar el video. Por lo pronto este video lo terminamos aquí.